Bien, estamos de regreso y estamos con el licenciado Alberto Pech. Estamos hablando de cómo nos afecta desde el punto de vista psicológico, si es que nos afecta, este tema de la pandemia, ¿no? Y bueno, en el corte hablábamos de una serie de situaciones que son realmente, que por ahí cuesta hablarlas al aire, pero seguramente algo vamos a decir, sí. porque nosotros que por ahí tenemos otra mirada y que no estamos en la especialidad de él, pero bueno, él la está vivenciando. Hay también algunas preguntas relacionadas con el tema que seguramente vamos a contestar al final. Y yo lo que te decía hoy es, bueno, cómo se maneja esto desde tu especialidad, ¿no es cierto? Cómo, vos me corregiste si son 68 días, entonces, ¿cómo continúa esto, ¿no es cierto? Porque, a ver, por ejemplo, yo me planteo el tema de una familia que tiene un chico, vos trabajás con chicos discapacitados, motrizmente, pero también fundamentalmente mental, ¿no es cierto? Sí. Un chico que tiene, o un paciente que tiene una esquizofrenia, que tiene una patología que debe ser controlada. ¿Cómo lo sentás a un chico con una esquizofrenia frente a una cámara para que te explique lo que le está pasando? No sé, no me imagino no tan fácil no debe ser, ¿no es cierto? Bueno, de hecho prácticamente no se puede. No se puede. Sí. No se puede. Sí o sí requiere la presencia física. Sí. Tomando todos los recaudos, obviamente. Pero bueno, como digamos en la sede del Centro de Día y en la Fundación Camino de las Misiones, espacio no nos falta, sí. Digamos, hay oportunidad de poder hacer las sesiones bien, ¿sí? Tomando todas las precauciones. En ciertas circunstancias hay personas que se pueden, digamos que el sustituto de la sesión presencial puede ser válido, digamos, vía virtual. Ajá. Pero en ciertas personas, en otras personas no. Y estamos hablando de una población con riesgo al ver interrumpido su tratamiento. Sí. ¿Sí? No riesgo por el COVID, sino riesgo por la propia enfermedad. La interrupción del tratamiento en la esquizofrenia tiene efectos bastante graves. Sí. Digamos, no es chiste. ¿Sí? Estamos hablando de una enfermedad que, digamos, sin la atención adecuada, tiene un posible desenlace bastante alto, ¿sí? Y el desenlace puede ser el suicidio. Tenemos que hablar de esto porque es parte de la realidad. Sí, totalmente. Entonces, interrumpir el tratamiento de una persona con diagnóstico de esquizofrenia, con diagnóstico de trastorno bipolar, depresión, trastorno delirante, paranoia, ¿sí? Tiene consecuencias. Eso no va a quedar así nomás. ¿Sí? Y generalmente tiene un desenlace bastante complicado para la persona y el entorno, ¿sí? Desde el desenlace fatal y otros, ¿sí? La cantidad de conflictos que emergen, digamos, en una situación de aislamiento social, en una patología en donde son todas patologías donde la relación con los demás está afectada, o sea, desde el vamos. Sí. ¿Sí? Entonces, todo esto potencia, digamos, un aspecto muy negativo de la propia enfermedad mental, con lo cual hay que tener mucho cuidado, seguir con la parte de tratamiento que se puede continuar, obviamente con la pata en psicofármacos, la otra pata en psicoterapia, ¿sí? Muchas consultas, muchas sesiones extra. Para esto no hay feriado, no hay fin de semana. Es así, estamos todos trabajando en una emergencia. Y da la casualidad que esta emergencia es del planeta. Claro. Esto mismo está viviendo, bueno, prácticamente todas las sociedades. Sí, totalmente. Vos seguramente tendrás más información que yo con respecto a esto, pero por ejemplo la gente que pasó ya por esto
que la está culminando, concretamente en Asia o en Europa, bueno, hemos conocido que profesionales de la salud han tenido, digamos, efectos muy nocivos sobre su... No solamente que algunos no solamente han padecido la enfermedad, esa misma enfermedad a veces los llevó al fallecimiento, pero también hay otros que sin haber contraído la enfermedad y que estuvieron trabajando con las personas enfermas, tomaron decisiones que no fueron las más adecuadas, las más felices, ¿no es cierto? Sí. De esto que estamos hablando. Sí, concretamente los índices de suicidio entre los médicos y el personal médico, digamos, han aumentado muchísimo. Y esto, digamos, todavía no hay una estadística definitiva, pero son los números que se van barajando en Europa, en Estados Unidos. Y bueno, es la otra pata de la pandemia. ¿Sí? El hecho de que una persona tenga una profesión no quiere decir que esa persona vaya a tolerar tanta muerte alrededor. Exacto. Ese es el problema. Lamentablemente esta pandemia nos muestra un aspecto muy poco amable, digamos, de la naturaleza, de la cual un poco nos habíamos olvidado, pero esto nos está mostrando nuestras limitaciones como especie. Digamos, la comunidad científica de todo el mundo está tratando de buscarle la vuelta a esto. Sí. Y esto no es chiste. En todos los países, todas las instituciones, todas las comisiones, digamos, estamos todos tratando de encontrar la vuelta y no es fácil. Podemos encontrar la vuelta en algunas cuestiones, ¿sí? A nosotros nos agarra más preparado que a los países asiáticos. Sí. Y los países asiáticos han tenido una suerte bastante diferente entre sí. No son los mismos los indicadores que hay en Corea del Sur que en otros países, ¿sí? Por ejemplo. En Europa también. No es lo mismo Italia, España, Francia que otros países. Seguro. Esto es muy duro. Y lo mejor que podemos hacer es estar, digamos, lo más sanos psicológicamente, porque esto es lo que nos va a permitir tomar las mejores decisiones. Este es un momento para toda la humanidad en su conjunto, es un momento muy malo para tomar una mala decisión, basada en el miedo, basada en la angustia, basada en la desorganización. Es muy mal momento para eso. Sí. Eso sí, hablamos sobre todo desde el aspecto de lo que es la salud física y mental, ¿no es cierto? Ahora, está el otro tema también, ¿no es cierto? Está el otro tema en el cual estamos todos inmersos, que decir, bueno, tengo poca capacidad de trabajar, tengo pocas posibilidades de trabajar, no es, no es lo mismo una persona que tiene un ingreso constante, fluido, previsible, sea poco, bajo, regular, alto, pero bueno, si yo cuento con esto y yo sé que el secreto de siempre, bueno, si yo quiero que las cosas me vayan medianamente bien, la fórmula es fácil, tengo que gastar menos de lo que me ingresa. Eso es lo previsible. Ahora, si yo soy un profesional de la salud, si tengo un negocio, si tengo una repostería, si tengo una panadería, es como, bueno, el día que no abrís, no entra la plata, ¿no es cierto? Entonces, es como decir, bueno, mirá, vos en tu profesión, me voy 15 días de vacaciones. Sí, fenómeno, te vas 15 días de vacaciones, pero cuando volvés sabés que esos 15 días no trabajaste. Sí, el lucro cesante. Exactamente, el famoso lucro cesante. Ahora, acá hay otro tema de que de todo esto que estamos hablando, también tenemos que pensar qué es lo que va a quedar después de esto, no solo en la parte de salud, como decíamos, sino cuánta gente se va a ver afectada
porque perdió el trabajo, porque no lo puede recuperar, porque a lo mejor ya lo perdió, o a lo mejor dentro de cuando va a reintegrarse se encuentre con su empresa donde trabajaba esté cerrada y no se puede abrir. Y ahí empieza otra etapa también, ¿no es cierto? Que ahí no es el coronavirus, ahí es esto ya es un efecto colateral del coronavirus, ¿no es cierto? Claro. Que seguramente va a tener una altísima incidencia sobre esto que estamos hablando, ¿no? Sobre la... Sí, de ejemplos de crisis económicas y salud mental tenemos más. En este momento los indicadores de desempleo en Estados Unidos están en los niveles de la década del 30, cuando fue la crisis esa. Sí. Nunca tuvieron índices más altos que esos y los de ahora. ¿Sí? Las otras crisis fueron más pequeñas. Sí. Y bueno, es un poco una posibilidad de futuro, ¿no? ¿Qué hacer? Y bueno, siempre lo más aconsejable es tener, digamos, el aparato de pensar y el aparato de sentir, ¿sí? Lo más afinados posibles para tomar las mejores decisiones, sí. Porque aún en una circunstancia muy adversa uno puede seguir tomando buenas y malas decisiones. Y por eso les decía antes, es un momento muy malo para tomar malas decisiones. Exacto. Alberto, ¿qué hacemos con los chicos que están en cuarentena? Con los chicos, con la gente que está en cuarentena, que está, entre comillas, sana, sí. Chicos, adolescentes. Sí. Digo porque me acordé, porque me acaba de decir una señora que dice: no aguanto más la cuarentena y necesito salir. Bueno. Necesito salir. No sé la edad de la señora, ¿no es cierto? Tenemos, como yo te decía, el recién nacido no es problema, porque toma el pecho y se lo cambia, y se le cambia el pañal y se lo cuida, y que bueno, esté ahí aisladito. El niño pequeño, el que iba a la guardería, el que iba al jardín maternal, el que iba a la primaria ni te cuento. El adolescente, bueno, el adolescente tiene algunas herramientas, ¿no es cierto? Pero que también ya está demostrado que esas herramientas, como son los juegos, las videoconferencias y todo, también ya lo cansaron. Sí. Porque dice, yo he tenido conversaciones con adolescentes que me dijeron: al final uno termina viendo una hermosa pantalla, 100 caritas que de golpe se van y no sacamos mucho. No. Entonces empiezan, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo manejamos? A ver, si vos nos tuvieras que recomendar una familia tipo que tiene un chico que va a la escuela, un adolescente que va a la universidad y tiene a la abuela en la casa que vive porque el abuelo ya no está, y tiene al matrimonio o a la señora que uno es un trabajador y tiene que salir, entonces se encuentra con ese panorama. ¿Cómo se maneja eso? ¿Se ordena, se agenda, se habla, no se habla? No, bueno, obviamente que hay que hablar y tratar de hablar bien, ¿no? En principio, lo más importante es establecer que cada uno tenga una agenda, ¿sí? Que haya orden desde los horarios, actividades, días, ¿sí? Días laborales, días de fin de semana, que haya espacio para el trabajo, que haya espacio para qué sé yo, los ejercicios físicos, que haya espacio para el entretenimiento, que haya espacio para el diálogo. Porque si le sumamos al aislamiento social, el aislamiento afectivo, vamos a tener un problema muy grave. Y es una tendencia muy fuerte que hasta cierto punto podemos prevenir. Sí. Por ejemplo, en un chico chiquito, un chico chiquito no tiene la posibilidad de ponerse a sí mismo los horarios, se lo tienen que poner los padres. Bueno, horario para levantarse, para desayunar, para hacer la tarea, para hacer por ahí otras actividades, ¿sí? que pueden encontrar los padres interesantes para el chico, ¿sí? Alguna otra actividad de aprendizaje. De manera que tenga un ritmo, sí. Porque sin ritmo se complica todo. Lo mismo los abuelos, lo mismo los adolescentes. Es muy importante
la agenda, días y horarios. ¿Sí? Esto nos organiza que la noche sea noche para dormir, el día sea día para trabajar, estudiar. ¿Sí? Es muy importante conservar los espacios de recreación, pero destinarlos a tal fin, porque si no se arma una mezcla que la persona no termina sabiendo si está trabajando o mirando Netflix o es una mezcla que es importante tener separadas, porque en la vida real nosotros la tenemos separada. Correcto. ¿Sí? Cuando uno está ejerciendo su actividad laboral, no está mirando una novela, digamos, no, por supuesto. O sería deseable que no. Sí. Entonces, esto, ¿sí? Cada familia obviamente que tiene que ver sus circunstancias, ¿sí? Sus posibilidades, sus intereses. Yo siempre insisto mucho que es un muy buen momento para leer, ¿sí? Pero leer en serio. Hay, afortunadamente, digamos, tenemos una cultura que ha escrito mucho, así que hay muchísimo para leer. Sí. Y ese ejercicio mental, sí, es muy importante, porque así como necesitamos hacer ejercicio para que no se nos atrofien los músculos, necesitamos hacer ejercicio para que no se nos atrofie la cabeza. Y sería eso, adaptado a cada circunstancia, a cada familia, ¿sí? Pero que haya horarios y agenda. Sí. Hay mucha gente que comenta, por ejemplo, que desconoce los momentos del día, cambió sus horarios de sueño, o tiene insomnio, o por ejemplo se está acostando tan temprano que se despierta a la madrugada, ¿no es cierto? Y es de noche y entonces... Claro. Sí, bueno, en este momento hay muchísimo insomnio a la vuelta. Es importante que la gente sepa que el insomnio no es lo que uno imagina, sino que el insomnio es un tipo de enfermedad o un síntoma, que hay muchos tipos de insomnio, ¿sí? Que a veces acompañan a otros tipos de trastornos. Sí. Entonces, no es un tema menor, bueno, que me está costando dormir o que me despierto a las 3 de la mañana. No, esto es motivo de consulta, es un tema serio, porque nos está avisando que hay algo que anda mal. Bien. Cuando el sueño está transformado, no es chiste. Trastornado, digamos, no es chiste. Y transformar la noche en día y demás, bueno, esto sí, obviamente ya es un trastorno bastante más serio todavía. Por eso es muy importante conservar horarios, conservar agenda, conservar actividades, mantener, digamos, una vida lo más, si se quiere, normal posible. Alberto, se nos va el tiempo, así que quiero aprovechar, y darle alguna respuesta a la gente que nos está preguntando. Nos dicen, por ejemplo, al licenciado quiero preguntarle qué posibilidades hay de que el estar tanto tiempo en cuarentena nos genere una situación de estrés, depresión, ansiedad. ¿Nos podemos enfermar mentalmente? Esa es la pregunta. Sí, la situación de aislamiento en la cuarentena es de estrés. Esto es estrés. No es que va a venir, ya vino. Ya está. Sí. Ya está. Estamos todos estresados. Y sí, el estrés es una... En principio es un mecanismo de defensa, pero después... Sí. Bueno, el tema es cuando se utiliza durante mucho tiempo. Claro. ¿Sí? Cuando se vuelve rígido, que ahí empiezan a haber otros problemas. El estrés es una reacción neurofisiológica. Sí. ¿Sí? Y bueno, digamos, es un excelente momento para hacer consulta y pedir tratamiento psicológico, ¿no? Sí. Y si la dificultad es muy grave, incluir el tratamiento psiquiátrico. Está. Dice, ¿por qué cree usted se está flexibilizando tanto la cuarentena en este momento de tanto peligro, con la llegada del invierno y demás propagación del virus a nivel país? Gracias, doctor Mabel, muy bueno el programa. Bueno, sí, la época no es la mejor, ¿no es cierto? Ahora, la semana anterior, hablamos de
hablamos de bronquiolitis, neumonías, enfermedades respiratorias, asma, y decíamos que acá va a haber un impacto, ¿no es cierto?, donde se van a mezclar los síntomas del coronavirus, que son son síntomas básicamente respiratorios, después hay otros, pero cuando te llegue al consultorio o a la guardia una persona con fiebre, con dolor de garganta, con dificultad para respirar, será una bronquiolitis, será una neumonía, será un coronavirus, y los tratamientos, no solo que los tratamientos son distintos, sino que va a haber un gran problema. Por eso la mayoría de los sanatorios, nosotros tenemos que abrir prácticamente partirlo al sanatorio en dos. Claro. Una zona prepararlo para eventuales pacientes con coronavirus y otros no. ¿Por qué? A ver, si vos vas porque vos sos paciente y vas a consultar porque tenés fiebre, dolor de garganta y te duele la cabeza, a lo mejor tenés una gripe. Y a lo mejor voy yo con los mismos síntomas y tengo un coronavirus. Entonces estamos sentados acá esperando al mismo médico, o sea que yo tengo que entrar por otro lado. Sí. Tengo que entrar por otro lado, me tiene que tener otro médico que tiene que estar dispuesto, predispuesto y vestido de otra manera, y que tiene que tomar una conducta distinta. Tampoco es fácil decir, no, primero vemos si no tenés coronavirus. Si tenés coronavirus no te puedo atender. Así. Es complicada la cosa, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Entonces, doctor, buenas noches, doctor. Nosotros como padres de familia hicimos varios seminarios web de COVID-19 para saber cómo cuidarnos y prevenir tanto la salud como el estado de ánimo de nuestra familia. Saludos, familia Jara Chiri. Qué bien, ¿no es cierto? Buenísimo. Qué bien, buenísimo. Qué bien, porque excelente idea. Realmente es para... Bueno, esto yo te preguntaba hoy, no sé si esto está escrito así, si esto existe, si es algo... Las preguntas salen como... las sacamos como llegan, ¿no es cierto? Entonces, no sé si... viste que a veces el predictivo te tira otra cosa, sí, pero bueno. Podrían ser varias cosas, lo que pasa es que así es, no estoy en condición de responder. Sí. Por ahí si la persona puede explayarse un poco más y me hace llegar la pregunta, encantado. Cómo no, le vamos a pedir que... Sí. Buenas noches, yo tuve una pérdida hace un año y me dijeron que era un trastorno depresivo. Con la pandemia estoy sola y mi organismo se complicó. El gastroenterólogo me dijo que era todo con la psiquiatra y que 2 veces por semana debería venir algún familiar. Hay muchas cosas acá, ¿eh? Sí. Una pérdida, bueno, me imagino que un trastorno depresivo, la pandemia estoy sola, mi organismo se complicó. Psiquiatra 2 veces por semana, debería venir un familiar. Bueno, evidentemente está sola sí, es un gran problema. Coincido con la consulta con el psiquiatra y yo le agregaría, digamos, con un colega psicólogo, ¿no? También, ¿no es cierto? Porque necesita contención, tiene desarmada su red de contención y necesita armar otra. Está bien, perfecto. Bien, vamos a ver, acá hay... Te cuento, esta no la pudimos... esta nos llegó recién. Buenas noches, doctor Riera, sus programas... Perdón, me voy a poner los lentes. Buenas noches, doctor Riera, sus programas siempre positivos, de gran utilidad para la comunidad. Nuestras felicitaciones y aprecio de siempre. Pregunta para el psicólogo Alberto Pech. ¿Qué sugiere usted para acompañar y ayudar el encierro a los adolescentes que se sienten solos, con ilusiones y proyectos que lo ven frustrados? Ya las comunicaciones virtuales no los satisfacen completamente. Terminar un secundario sin compartir amistades grupales, sin viajes, sin recepciones. Mira qué final, ¿eh? Bueno, es muy difícil, es muy difícil. ¿Qué pregunta? Es muy difícil porque todo esto implica una serie de sacrificios de parte de todos nosotros. Sí. Y el sacrificio, digamos, está relacionado con el momento de la vida, ¿no? No es lo mismo vivir esta experiencia siendo un infante, es decir, un niño de corta edad, menos de 2 años, que un chico que ya está escolarizado, que un preadolescente, un adolescente, un adulto joven. Sí. Yo me pongo en el lugar de este chico.
Sí. Quinto año. Son muchas pérdidas. Quinto año. El Sí. viaje a Bariloche, la fiesta de recepción, las previas con los amigos, el no verse nunca más porque cada uno va a seguir un camino distinto, algunos conservarán o algunos no se verán más. Y en este momento, ¿no es cierto? Porque ya está casi Sí. como definido que las clases van para largo. Hay otro elemento más que hace que todo esto sea más difícil, que es que el tema de la duración en el tiempo. ¿Sí? Cuando uno tiene una idea de cuánto va a durar la situación estresante, uno más o menos se prepara. Pero lamentablemente no lo sabemos. Serán 2 meses más, 6 meses, 2 años. Digamos, ¿qué puede hacer un adolescente o qué pueden hacer los padres de un adolescente que está en estas circunstancias? Bueno, fundamentalmente que siga existiendo el diálogo o incentivarlo, ¿sí? Porque este es un problema que lo tenemos todos. Lo tiene el chico que no puede salir, que no va a ir a Bariloche, que está cursando sin ver sus compañeros, o por lo menos no de la forma habitual, que se está perdiendo una parte de lo que considerábamos que era vida normal. ¿Sí? Bueno, el tema es que estamos todos perdiendo algo. Esta es la parte que le toca a él o a ella. Y por ahí, desde este lugar de empatía, ¿sí? Uno puede tener un diálogo que también sea, digamos, positivo para el adolescente, que no le está tocando a él o a ella por una cuestión muy particular. No, esto nos toca a todos. Perfecto. Bueno, Alberto, te agradezco infinitamente. Nos pasamos solamente 10 minutos hoy. Bueno. Muchas gracias por estar acá. Gracias por aclararnos un montón de dudas. Yo creo que hay que, como vos decís, hablar mucho, trabajar mucho con la gente. A veces los que estamos metidos en un trabajo, llamémosle esencial, nos olvidamos de algunas cosas, de hablar y de que nos necesitan, pero que también nosotros necesitamos. Y se está dando eso que hoy simplemente lo voy a nombrar, pero no es motivo del programa, que es que hasta en ciertos lugares los médicos hasta están siendo vistos como, tienen el virus encima, digo los médicos, los trabajadores de la salud o los trabajadores esenciales, como están saliendo, son un elemento peligroso y hasta hay gente que se está poniendo en lugares complicados y hasta agresivos, ¿no? No es lo que uno pretende. Yo creo que es cuestión de hablar, de encarrilarnos bien y saber que es esto. Bueno, otros países lo pasaron y seguramente los argentinos hemos pasado muchas cosas y obviamente que alguien quedará por el camino, ¿no es cierto? Eso se sabe, alguien se sabe, es más, ya está quedando. Pero debemos ser optimistas y pensar de que tenemos la fuerza suficiente y que debemos cumplir las cosas que nos dicen que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Porque el desafío evidentemente no es lo correcto, está demostrado que las cosas se están haciendo de buena manera. Entonces, yo lo que les pido es lo que les digo siempre: mantengamos, como para cerrar el programa, mantengamos las cosas que nos están enseñando, mantengamos la distancia social, ¿no es cierto? Mantengamos el uso del barbijo, que hoy circunstancialmente nos sacamos para que nos entiendan mejor, lavémonos las manos, lavemos los utensilios, evitemos las reuniones sociales, esos cumpleaños, casamientos, cosas que están habiendo ahí que realmente no conducen a nada. Y bueno, seguir bregando y tratando de hacer prevención en la salud, ¿no es cierto? Así que, como te decía, Alberto, muchas gracias por estar. Sé que... Muchas gracias por la invitación, No, doctor. al contrario, siempre es un placer hablar con vos porque es un área que desconocemos mucho, ¿no es cierto? Y te hablo como médico, lo desconozco, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que a mucha gente le hace bien hablar de esto un poco y
y saber que hay formas de contener, que hay métodos de contención, que se puede hacer algo en la casa para prevenir, ¿no es cierto? Así que bueno, recuerden que este es el final, nos vemos, recuerden que nos pueden ver de nuevo el sábado a las 13 horas, este programa se va a repetir y nosotros seguramente el martes que viene, puntualmente a las 9 de la noche, como siempre, por Canal 2, nos vamos a encontrar con un tema de interés general por la salud, por el bienestar, por la prevención de todos nuestros niños, adolescentes, adultos mayores, misioneros. Gracias, Alberto, y muchas gracias, doctor. Que tengan una muy buena semana.